viene a aclararnos un poco el asunto, porque uno podría pensar, bueno, estamos viendo el metabolismo de la glucosa, el metabolismo de la glucosa, sin embargo, nosotros sabemos que también hay otras fuentes energéticas. Claro, nosotros estamos analizando a partir de la glucosa, y básicamente lo que está en el recuadro achurado, coloreado acá. Pero pueden haber otras fuentes energéticas también. Por ejemplo, los lípidos, los triglicéridos, grasa y aceite, también nos pueden entregar energía, dependiendo del manejo que nosotros... Los lípidos, por ejemplo, tienen que pasar primero por el hígado, que degrada el glicerol, o sea, separa el glicerol de los ácidos grasos, ¿ya? Y de esa manera, el glicerol puede entrar aquí a esta cadena, y los ácidos grasos pueden entrar acá a esta cadena, de modo que también podemos obtener energía a partir de los lípidos, y de hecho obtenemos bastante energía a partir de los lípidos. Algunos aminoácidos también pueden entrar acá, por ejemplo, para transformarse en piruvato y de ahí seguir por este camino. Algunos otros aminoácidos pueden entrar directamente al ciclo de Krebs, ¿ya? Como vemos acá. Incluso algunos ácidos nucleicos, algunas bases de los ácidos nucleicos, también pueden entrar dentro de estas vías metabólicas. Pero es importante considerar que estas vías metabólicas tienen un mayor gasto energético o bien un mayor costo metabólico. Es decir, que van a producir una mayor cantidad de desechos difíciles de eliminar. Ahora mismo está de moda, por ejemplo, la dieta cetogénica, ¿ya? La dieta cetogénica se llama así porque genera un desecho metabólico que se llaman cuerpos cetónicos, ¿ya? Los cuerpos cetónicos, y hago la relación de los cuerpos cetónicos porque tienen un grupo funcional parecido a la acetona, a ese elemento que se utiliza para quitar el esmalte de uña y cosas así. Ya, la dieta cetogénica, que podría producir cuerpos cetónicos, ya, vamos a suavizarlo un poco, podría producir cuerpos cetónicos, es un tipo de dieta en donde se descuenta al máximo el aporte de carbohidratos. Está bastante de moda, de hecho hay hasta literatura al respecto. Por lo tanto, ¿qué opción te queda para degradar, en este caso, o sea, para producir energía? Bueno, te queda la opción buscada, que es degradar lípidos, degradar grasas, ¿ya? Y eso, digamos, es lo que se busca, reducir la cantidad de grasa. Pero también vas a tener que necesariamente degradar algunas proteínas, degradar algunos aminoácidos. ¿Cuál es el argumento de la dieta? Bueno, si estás degradando aminoácidos, entonces aumentemos el aporte. Entonces la dieta cetogénica se basa en consumir una gran cantidad de proteínas para suplir las proteínas de tu propio cuerpo que tú tendrías que estar degradando. ¿Ya? O sea, hacemos lo siguiente. Bueno, chao carbohidratos, la idea es utilizar las grasas, pero como no puedo controlar que se utilicen solamente las grasas, y es probable que también se utilicen proteínas, entonces, pum, como más proteínas, para evitar ese desgaste. Y efectivamente, como dieta tiene resultados muy rápidos, resultados muy buenos en la disminución del número de triglicéridos. Ahora, en términos de salud, no sé si será muy recomendable. Yo no soy Una pregunta. especialista, no soy especialista en dieta. Dígame, Juan Pablo. Es que como que me perdí, no entiendo en qué momento como que pasamos como de las plantas a algo como más general, o la respiración celular funciona igual en los dos, Sí, en los dos, o en algo las así. plantas, sí, en los dos. En animales y en vegetales funcionan de la misma manera. Es exactamente lo mismo en animales y en vegetales. ¿Me Exactamente lo puedo mismo. volver un par de diapositivas? Que tengo una duda un poco más atrás también. Sí, déjame borrar aquí la... ¿Esa o la otra? O No, otra antes, más. Otra. Otra. posterior. Eh, no, como la que partimos en la clase. No, una que Podría... salía como un esquema como Esa, ahí está. esa. Esa, son como las fases de la respiración celular. No, no. Las fases de la respiración celular,
o de la oxidación completa, las fases de la oxidación completa de la glucosa son, la primera, la glucólisis, que es la que sale citada aquí. La segunda se llama acetilación del piruvato. Todavía no la vemos. La tercera se llama ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y la cuatro es la fosforilación oxidada. Esas son las fases de la respiración celular. Esa es de la oxidación completa de la glucosa. Esas son las cuatro fases de la oxidación completa de la glucosa, que se conoce también como respiración celular, efectivamente. Aunque, Ah, ya, no, ya, ya. ya, esa es la idea. Ahora, ¿qué Pensé que, pasa? sabes que estaba confundido porque pensé que esta era la fase y salía fotosíntesis. Yo, o sea, lo que No, había no, no, entendido que era la fotosíntesis era o fotosíntesis o respiración celular en no, las no, no, plantas. no, cualquiera de las dos. Ahora, la glucólisis como etapa es solamente una de estas. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa entonces? Déjame mover esto. Que si es que hay oxígeno presente, entonces, después de la glucólisis, por este lado, van a ocurrir las otras tres. ¿Ya? Y, por este otro lado, si no hay oxígeno presente, por acá, no ocurre ninguna, porque requieren del oxígeno. Entonces, ocurre la glucólisis, va a obtener el piruvato, y el piruvato diríamos que es la bifurcación. El piruvato se pregunta, ¿hay oxígeno presente o no? Entonces, en caso de que haya oxígeno presente, acá va a ocurrir el paso 2, ¿ya? La acetilación del piruvato, va a ocurrir el paso 3, el ciclo de Krebs, y va a ocurrir el paso 4, la cadena transportadora de electrones, ¿ya? Eh, acetilación del piruvato, ¿ya? En ese caso ocurrirían, pero pueden ocurrir solamente por acá, las otras tres, porque requieren de la presencia de oxígeno. En cambio, en caso de que no haya oxígeno, acá solamente va a ocurrir la fermentación. Y se termina este asunto, ¿ya? No hay más. Bien, Ya, gracias, Esther. bien, bien, bien. Ya, ahora, aquí está entonces, como le decía, que hay más fuentes energéticas. Y de hecho, acá, por ejemplo, aparece un poco la idea de, esto es más complejo, más adelante probablemente me alcanzar a revisarlo, pero nosotros, los animales, ya somos unas máquinas bastante complejas desde el punto de vista energético. Nosotros vamos más allá todavía. Por ejemplo, acá tenemos un músculo que está trabajando este músculo y bueno, podemos echar pie al glucógeno que está almacenado, podemos transformar ese glucógeno en glucosa y luego oxidarlo parcialmente hasta piruvato y ese piruvato, por una parte, podríamos hacer un catabolismo completo, es decir, generar respiración celular completa y producir CO2 y agua, o bien hacer una fermentación y generar lactato. Pero ahí no termina para nosotros. El lactato, nuestro hígado, es capaz de transformarlo en piruvato. Y ese piruvato es capaz de transformarlo en glucosa y devolverlo al flujo sanguíneo. De modo que después podríamos utilizar esa glucosa para producir más energía y producir nuevamente lactato y reciclarlo y etcétera. Ahora, es muy importante considerar que no es realmente un ciclo, ¿ya? Porque hay un límite en la transformación que tenga el piruvato de glucosa. Entonces, tú no puedes estar, diríamos, eternamente como recargándote en una especie de energía infinita si es que yo hago fermentación láctica. Porque tú podrías decir, o a alguien se le podría ocurrir, lo siguiente. Bueno, entonces voy a bloquear esto y de esta manera puedo hacer un ciclo completamente cerrado, porque no estaría perdiendo CO2 por ningún lado. No, no funciona así. Lamentablemente no funciona así. Pero lo que quiero demostrar aquí es que nuestras capacidades metabólicas como animales son mucho más altas que las capacidades metabólicas que, por ejemplo, podría tener una planta, ¿ya? Y para eso es súper importante la función hepática. El hígado es un órgano asombroso.
No solamente puede detoxificar elementos, sino que también puede hacer maravillas como transformar el lactato en piruvato y el piruvato en glucosa. ¿Ya? Y eso nos mantiene un poco de reserva energética. ¿Ya? Bien, vámonos punto por punto. Vamos a revisar. Déjame borrar el- las anotaciones Mister, que ¿y tengo cuál es aquí. la función del dióxido de carbono en los músculos? Ninguna. El dióxido de ¿Y carbono entonces por qué se guarda? no se guarda. Este es un desecho metabólico. De Ah, aquí, ya, ya, este dióxido de carbono pasa a la sangre y de la sangre al pulmón y del pulmón se va. No tiene ya, ya. ninguna función. Ahora, voy a ir un poco más allá porque ustedes son alumnos deportistas. La verdad es que el CO2 sí tiene una función que es que ayuda a eliminar la acidez metabólica. Es una cuestión impresionante. Si de verdad somos unas máquinas impresionantes nosotros los animales en términos energéticos. Parte de ese CO2 es utilizado por una enzima, se llama negrasa carbónica, y fabrica bicarbonato. Y ese bicarbonato queda en la sangre, en la circulación, para contrarrestar el ácido láctico que produce el ejercicio. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es interesante que en algunas circunstancias es necesario retener CO2 para poder fabricar bicarbonato y de esa manera contrarrestar la acidez metabólica. Por eso es que muchas veces en el entrenamiento no solamente se les enseña a mover los músculos con una determinada técnica, sino que también un buen entrenamiento tiene que pasar por técnicas de respiración. ¿Ya? De que, ¿qué hago si, por ejemplo, estoy sintiendo una puntada de costado? ¿Cómo tengo que cambiar mi forma de ventilar en ese caso? ¿Es un indicador de qué cosa? Entonces, desde el punto de vista deportivo, la verdad es que el CO2 sí sirve, pero solamente si es que lo utilizas para contrarrestar la acidez metabólica que produce el entrenamiento. Pero de eso se entrena y se encarga el cuerpo solo. Ahora, esto que les estoy hablando yo es fisiología del ejercicio, son ramos por completo dentro de una malla de estudio. No puedo en 3 minutos explicar todos los procesos fisiológicos que hay detrás, pero es un tema realmente interesante, sobre todo, como les digo, para los que practican deporte. Es extremadamente interesante. Bien, ahora, este es un esquema, vamos a volver sobre él por si acaso más adelante. Por ahora lo voy a dejar un poco en stand-by. Acá tenemos un ejemplo o una analogía que nos dice entre dos tipos de reacciones metabólicas. ¿Ya? Acá hay una reacción metabólica en donde se toma glucosa, se combina con oxígeno y se produce CO2 y agua. En otras palabras, esta reacción metabólica es la que nosotros hacemos. Sin embargo, esta reacción metabólica está ocurriendo de una manera bastante rápida, bastante espontánea. Nos dice que es la combustión en un tubo de ensayo. Rapidísima. ¿Cómo ocurre realmente este tipo de combustión en la respiración celular? Ocurre a pasos controlados. Y en cada uno de estos saltitos, donde hay aporte de energía, es decir, donde se entrega energía, se están produciendo moléculas energéticas. Un poco de esta misma idea. Tú puedes tomar un elemento, combinarlo con oxígeno, generar rápidamente agua con una liberación explosiva de calor, energía y luz, es decir, básicamente un estallido, o bien puedes hacer la misma reacción utilizando esos cofactores que nosotros hablamos, el NAD más que se reduce, ya recibiendo electrones, y permitir una caída escalonada de ese nivel energético. En la medida que tú permites que esta reacción vaya ocurriendo de manera controlada, bueno, tú puedes generar ATP. Y finalmente el producto final va a ser el mismo, agua. En ambos casos es agua. La diferencia simplemente es hacerlo pausadamente, para que en cada una de esas caídas se vaya produciendo gradualmente ATP. Aquí está entonces la idea. Esta entiendo que sí la habíamos revisado, esta diapositiva. Y si no, la vemos de nuevo. Aquí están los dos caminos posibles. Está aquí el camino que
seguimos en caso de que el oxígeno esté ausente, ¿ya? Es decir, en ese ejemplo estamos viendo la degradación anaeróbica de la glucosa. Para hacerlo un poco mejor voy a tomar más, más de acá. Fíjense, lo voy a hacer así para tomar todos los elementos que están involucrados en esto. ¿Ya? En este caso, esa va a ser anaeróbica. Lo que se está produciendo es 2 ATP y 2 NADH, dos cofactores reducidos. Yo les explicaba hace un rato que esos 2 NADH van a entregar sus protones acá, ¿ya? Para formar finalmente ácido láctico. Y eso sería la fermentación, en este caso fermentación láctica. Y la otra opción, que es la que el organismo tiende a favorecer, es esta. ¿Viste el ácido láctico es desecho? Sí, es un desecho metabólico. Y Sí. entonces el objetivo de la fermentación láctica es producir la energía, ¿no? Solamente producir ATP, nada más, exactamente. Ese es el Ya. objetivo. ¿Ya? Entonces, y la fermentación, perdón, y la respiración celular, cuando hay oxígeno presente, fíjense, lo que le he dicho, va a producir como resultado una gran cantidad de esos cofactores. Esos son los bandidos, esos cofactores que se están produciendo, que son varios, son los que finalmente van a llevar esos electrones hasta esta llamada cadena transportadora de electrones. ¿Ya? La cadena transportadora de electrones es la que va a entregar la mayor cantidad de ATP. Fíjese, entrega 34 ATP. La cadena transportadora. Ahora, tú podrías, si quisieras, sumar además, vamos a ver acá, los ATP que se producen directamente, o sea, esos ATP se producen directamente, los ATP que se producen acá directamente, ¿ya? Y tienes un resultado X, ¿ya? Pero lo importante va a ser la cadena transportadora de electrones. Bien, vamos ahora punto por punto. La primera etapa. La primera etapa, recordar que se llama glicólisis. La glicólisis, tal como el nombre lo sugiere, es el rompimiento de la glucosa. Recordar que la glucosa es una molécula de 6 carbonos, tal como aparece acá. Y primero hay una fase, que es una fase de carga, en donde se utilizan 2 ATP para cargar energéticamente a la glucosa. Esto se llama energía de activación en química. Y en una segunda etapa se utilizan estas moléculas de 3 carbonos, después vamos a ver los nombres, se genera una reducción del NAD, ¿ya? Y se genera en ese caso la producción de ATP para generar finalmente 2 moléculas de piruvato. Es lo mismo que está acá. Tengo una glucosa, una molécula de 6 átomos de carbono, que se rompe y genera 2 moléculas de piruvato que son de 3 carbonos cada una. Lo mismo que está acá. Tengo, perdón, la glucosa aquí arriba, se ¿Cómo se llama carga la de segunda etapa, fosfato. Víctor? Ah, ¿Cómo se llama la segunda no, la segunda etapa fase? todavía no la vemos. Ah, No, ya. todavía no la sabemos. Todavía no la vemos. Todo esto es de la primera etapa solo. ¿Ya? Entonces, aquí está la primera parte. Glucosa se carga primero de energía, se transforma en esta molécula que está acá, se llama gliceraldehído 3-fosfato, olvídense el nombre, no va a ser importante. ¿Ya? Y luego, ese G3P va a producir cada uno de ellos 2 ATP y un NAD. Y se forma el piruvato. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, si bien estoy gastando 2 moléculas de ATP, estoy produciendo finalmente 4. Por eso es que el rendimiento neto de la primera parte es 2 ATP de rendimiento neto. ¿Ya? Se gastan 2, se producen 4, rendimiento neto 2 ATP. Y esos son los 2 ATP que aparecen acá. 2 ATP, el rendimiento neto. Y el resultado, formación de 2 piruvatos, 2 ácido pirúvico, como dice acá. 2 piruvatos. 2 piruvatos. ¿Ya? Bien. Ahora. Um,
Y acá está la idea. Voy a explicar esto primero. Ya, aquí tengo el piruvato. Estoy en el citoplasma todavía, en el citoplasma. Y la fase 2, oxidación del piruvato, o bien acetilación del piruvato, como quieran llamarle, ¿ya? Este piruvato va a entrar por una proteína transportadora hacia la mitocondria. Y al entrar a la mitocondria, el piruvato se oxida porque le está entregando electrones acá, está otorgando electrones, se está oxidando para que el NAT se reduzca, el NAT reciba esos electrones. Se libera un CO2, se libera un CO2, me queda por lo tanto una molécula que tiene solamente dos carbonos, ¿ya? Que son captados por una coenzima, se llama coenzima A, y se forma finalmente el acetilcoenzima A. ¿Ya? A eso se le llama la acetilación del piruvato, en donde el piruvato se transforma en un acetilo. ¿Ya? El grupo acetilo es el que tenemos acá. Eso se llama acetilo. No sé si en química ya lo vieron los grupos funcionales, pero cuando vean grupos funcionales van a aparecer esos nombres. Y la coenzima A, bueno, es la que está ahí arribita. ¿Ya? Bien. Ahora bien, estamos acá, el piruvato, la acetilación del piruvato, se libera un CO2, por lo tanto, se transforma en acetilcoenzima A, y ese acetilcoenzima A después pasa al llamado ciclo de Krebs, ¿ya? En la tercera etapa, que viene a ser el ciclo de Krebs. También se le llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos, los nombres dan un poco lo mismo, ¿ya? Pero, ¿qué va a ocurrir aquí? Una serie de transformaciones en donde lo más importante es la producción de estos cofactores. Se producen acá, se producen acá, se producen acá cofactores, y recuerden que acá también se había producido uno en la acetilación del piruvato. Entonces, primero, fundamental. Segundo, se producen también ATPs. Ahora, una cosa importante. Por cada glucosa se producen dos piruvatos. Por lo tanto, por cada glucosa que se rompe, se producen dos ciclos de Krebs. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Entonces, en función de solamente un piruvato, se produce 1, 2, 3 NAD y un FAD. Entonces, en función de los dos piruvatos, se va a producir el doble. Ojo con eso. Por eso cuando después estén viendo acá, no se producen 3 NAD, se producen 2. Perdón, no se producen 3, se producen 6. Porque recuerden que ese ciclo que está dibujado ahí está ocurriendo dos veces. Por lo tanto, si en un ciclo se producían 3, en dos se producen 6. Si en un ciclo se producía un FAD, en dos ciclos se producen 2. Si en el ciclo de Krebs se producía un ATP, en dos ciclos se producen 2. Si en la oxidación del piruvato se producía un NAD, entonces en dos oxidaciones de piruvato se producen 2 NAD. Y así sucesivamente, que eso es importante que lo consideren. ¿Ya? Si la pregunta es, en base a un piruvato, ¿cuánto se produce? Bueno, 1, 3, 1, 1. En base a una glucosa, ¿cuánto se produce? Bueno, 2, 6, 2, 2. Hay que tener ojo con eso. Entonces, aquí estamos con este asunto, y en el ciclo de Krebs, como ocurre en dos ciclos, se produce esa gran cantidad de cofactores reducidos. Recuerden, tengan siempre presente que la clave es reducir cofactores, que reciban electrones, que reciban electrones. Cada cofactor que se reduce se está cargando de electrones. Esos electrones son los que van a ser importantes en la llamada cadena transportadora de electrones.
Porque ese es el tesoro. Lo que buscan es los electrones. Estos ATP, sí, bienvenidos, pero no son lo más importante. Lo más importante siguen siendo hasta aquí los electrones. Ahora estamos en condiciones de mirar un poco más esta diapositiva que les decía, vamos a ver eso de más adelante. Bien. Acá tenemos el ciclo de Krebs. Esta molécula de 3 carbonos ingresa al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs se van a producir ATP y 6CO2, ¿ya? 2 en la acetilación del piruvato y 2 por cada ciclo. ¿Ya? Ahí tenían los 6. Y se producen estas moléculas que transportan energía. Estas moléculas que transportan energía son los NAD, ¿ya? El NADH y el FADH, que van a llevar esa energía a esta etapa que es la cadena transportadora de electrones. Aquí está nuevamente la misma idea. Fíjense, la glucólisis produce piruvatos y nada. El piruvato se va a transformar en acetil, en la llamada oxidación del piruvato. De aquí en adelante todo esto ocurre por 2 y se van a producir nuevamente cofactores. El acetil va a entrar al ciclo de Krebs, la tercera etapa, se va a producir ATP y se van a producir nuevamente cofactores, que eso es lo que andamos buscando. Y en la última etapa, que se llama cadena transportadora de electrones, van a llegar todos estos electrones, se transportan por una cadena para producir ATP. ¿Ya? Para producir ATP. Bien. Vamos para allá ahora. Bueno, aquí la misma idea. Glicólisis, cofactores. ¿Ya? El ciclo de Krebs, cofactores. Cadena transportadora de electrones, los cofactores entregan sus electrones y producen ATP. La misma idea. Ya, y para terminar, hoy día, vamos a dejar la cadena transportadora para el miércoles, quiero explicar este asunto. Hay dos maneras en cómo se pueden generar moléculas de ATP. Fíjense que aquí, en este dibujo, lo que yo tengo es una molécula de ADP, adenosín y 1,2-difosfato. Por eso se llama ADP. Y acá tengo una enzima, que es esta que está aquí, que se llama PEP, fosfonolpiruvato. Bueno, el PEP tiene asociado un grupo fosfato, ¿ya? Y en esta reacción, mediada por una enzima, hay una transferencia directa. Es decir, este fosfonolpiruvato le transfiere directamente el grupo fosfato al ADP, transformándolo de esta manera en ATP. ¿Ya? Y esto se transforma en piruvato, que después puede entrar a alguna vía metabólica. A este tipo de fosforilación, se llama fosforilación porque le estamos agregando fósforo a una molécula, se llama fosforilación a nivel de sustrato. Este tipo de fosforilación, entonces, activamente hay una molécula que toma un fosfato y lo pone en otra, lo encaja. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo explico? Porque hay otro tipo de fosforilación, y el otro tipo de fosforilación es el que vamos a hablar la clase siguiente, que se llama fosforilación oxidativa. ¿Ya? La fosforilación oxidativa es otro tipo de fosforilación donde se utiliza una proteína que va a girar gracias a unos protones, y al momento de ir girando, ¡pum!, va produciendo ATP, va produciendo. Eso se llama, insisto, fosforilación oxidativa porque utiliza el oxígeno. Pero fosforilación oxidativa el miércoles, muchachos. ¿Ya? Estamos a almorzar, a descansar. Que estén muy bien, muchachos. Nos vemos el miércoles. Está bien.